El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización. Jesús Soberano Señor presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones, Maestro José Briceño, de nuevo desde Puerto Rico, Yauco, para el mundo, por ende internacional. Bendecimos a todos los que nos están escuchando a través de este audio imagen. Bendecimos a todos los que han aportado una ofrenda para este ministerio. Son muy pocos los que esto hacen, un montón de gente que se están beneficiando a través del ministerio, te escriben: maestro, Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios te prospere, que la unción de Dios caiga sobre ti multiplicada y todo lo de contar. Pero nadie te dice: maestro, ahí va una ofrenda para el impulso de este ministerio. Si yo contara con lo que los hombres me dieran, pues esto estuviese perdido. Gracias a Dios por el compromiso que el Eterno tiene conmigo en el área financiera. Sí hay. Son muy pocos los que se han acordado de enviarte una ofrenda para el impulso de este ministerio, porque la gracia está buena, la unción está buena, la proyección está buena, todo lo que Dios te da es bueno, pero sin dinero esto no camina, así de sencillo. Por eso damos gracias por lo que han aportado sus finanzas para este ministerio. Y pues los que lo quieran hacer, solo pidan información por el correo josn77 bricenoa77 @gmail.com. A través de ese correo ustedes escriben, hacen la pregunta: maestro, ¿cómo podemos aportar para este ministerio? El cual se le estará agradeciendo encarecidamente. Un hombre de Dios me llamó y me dijo: maestro, he entendido que usted enseñó que el llamado de Dios no se limita a la liturgia. No solamente Dios hace 5 llamados como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, sino que también hace llamados a ser empresarios para producir dineros para solventar la economía de los que están en el ejercicio del ministerio. De modo, maestro, que yo entendí que a usted Dios lo llamó a estudiar para enseñar y formar el carácter del creyente, y yo como creyente soy llamado a ser un empresario, a producir para invertir con su ministerio, en su ministerio, con el dinero que Dios me ha dado. De modo que él recibe una ofrenda y es uno de los hombres que está equitativamente dando una ofrenda mensual para este ministerio. Te agradecemos. De más está decirte que Dios te va a multiplicar en gran manera, porque te has convertido en un agente generador de los bienes de Dios. Tú recibes, das, recibes, das, recibes. Eso es un generador. De modo que nunca te va a faltar nada. Así dice las Escrituras. Nada te va a faltar. Eso es lo que en las Escrituras está plasmado. Okay. Este es nuestro cuarto estudio en relación a lo que es las 3 etapas del ministerio. Llamamiento, preparación, envío. Todavía estamos en el llamado. ¿Qué tópico estamos tratando, maestro? ¿Se puede ser desechado por Dios para el ejercicio del ministerio? Sí. Lamentándolo mucho el caso de Moisés, el caso de Elí, el caso de Saúl, entre muchos que fueron desechados por Dios para el ejercicio del ministerio porque no tuvieron cuidado de los pasos que dieron o que daban en el ejercicio del ministerio. Estamos tocando áreas en las que el hombre debe ser perfeccionado, madurar y tener mucho cuidado de no quebrantar principios del reino en esa área. Y tocamos, el primero es la filalguria, cuando el apóstol Juan dice: hijitos, cuidado de los ídolos, guardado de los ídolos. La palabra ídolos allí tiene que ver con aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios en tu corazón, quedando Dios desplazado y centrando tu vida solo y absolutamente en eso. El dinero es un factor determinante que tengo que aprender a dominar. Si en la abundancia yo no domino eso y en la adversidad yo no domino eso, yo tengo que ser fiel a Dios en la abundancia y en la adversidad. Una me lleva a abandonar a Dios,
que es la abundancia, y la otra me puede llevar a renegar de Dios, que es la adversidad. Las dos tengo que aprender. Pablo dijo, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Pablo dominó las dos. Nos toca ahora hablar acerca de lo que es otro gran flagelo que está llevándose a muchos por delante, inclusive ministros que están en el ejercicio, en este campo, y que está funcionando y les está yendo bien, y tienen programas de radio, programas de televisión, las iglesias crecen, y para ustedes contar, pero la diferencia se va a ver en el tribunal de Cristo. Ante Dios son unos pobres, miserables, desventurados y desnudos. Esta es una área en la que el hombre tiene que madurar, que es la fama. La fama relativa a la sed de prestigio. Preste muchísima atención ahora a este tópico que vamos a desarrollar, de suma importancia. De acá me bajó Dios, de acá me bajó Dios. Me dio duro, fuerte, porque nosotros no debemos hacer del ministerio una etiqueta ministerial, sino entender que el ministerio es un don de servicio, no una etiqueta ministerial, sino un don de servicio. Relativo a la sed de prestigio, el ser aplaudido y reconocido, tú sabes. La alfombra roja, el Hollywood. Bueno, ya tengo ahora guardaespaldas, nadie se le puede acercar, tengo unos gorilas a mi lado, tú sabes. Vamos a ver cómo Dios ve esto. Alguien dijo que la sed de prestigio es más tentadora que las riquezas mismas, que por igual te pueden servir o desviar de la fe e impulsarte a cometer actos impuros con el fin de alcanzar el estrellato. La sed de prestigio es un principio satánico que viene del mismo infierno, es una influencia satánica, viene del mismo infierno. La sed de prestigio te lleva a competir, codear, malimponer, censurar, difamar, entre otras cosas, con el fin de conseguir y mantenerte en el estrellato. Cantante muy reconocido brasileño llamado Nelson Ned en sus tiempos en vida, por ende dijo en una entrevista en relación al prestigio que le hicieron en un programa de televisión, dijo que el aplauso es orgásmico, es afrodisíaco. Dijo que la cocaína es un té de manzanilla en comparación a los efectos que producen los aplausos. Que una persona cuando está siendo aplaudida, la adrenalina se le sube tanto que quiere seguir siendo aplaudido. Entonces, la fama que produce los medios de comunicación, diferentes formas, incluyendo la televisión, puede cambiar a un individuo más rápido que cualquier otra cosa. Es tan fácil dejarse llevar por la popularidad, en donde todo el mundo te quieren ver, te admiran. Esta es la gran devastación que produce la fama mal canalizada, porque la Biblia dice que la fama de Jesús se extendía por todo el mundo. O sea que el que Dios te dé gloria y prestigio y fama, eso no tengo ningún problema con eso, pero siempre Dios lo hace con los que mantienen un corazón quebrantado. Que vamos a hablar de lo que es el quebrantamiento. Esta es la devastación que produce la fama mal canalizada. Nos ha hecho menos de lo que Dios quería que fuésemos. La fama mal canalizada nos hace menos de lo que Dios queríamos que fuésemos. Con todo y que tengamos una popularidad, no era lo que Dios quería que nosotros fuésemos. Dios tenía mucho, mucho más todavía para hacer en nosotros. Hay una gran diferencia entre la fama que el mundo da y la gloria que se recibe del Eterno. La fama que el mundo da es como una gran prostituta que se vende al mejor postor. No se olvide eso. La fama que el mundo da es como una gran prostituta que se vende al mejor postor. Si alguien se levanta haciendo lo mejor que tú, la fama coge para allá. Para mantenerte en la fama tienes que codear, mentir, sobornar, estafar, intimidar, controlar, manipular, competir.
hasta ir al sicariato. ¿Cuánta gente nos mandaron a matar a otras para quedarse ellos con la fama? Peligrosísimo. Pero oye esto, la gloria que Dios da no te la quita nadie. La gloria que Dios da no te la quita nadie. Los hombres de Dios hacen historia y se mantienen en la historia. Nunca pasan a la historia, nunca pasan al olvido. Los hombres de Dios hacen historia y se mantienen en la historia. Nunca pasan a la historia, nunca pasan al olvido. Porque la gloria que Dios da, queda, permanece, hace huellas. Deja que decir, que hablar. El problema es que la mayoría del cuerpo ministerial en su actualidad, que ese es el problema que tenemos con nuestros ministerios, una gran competencia donde nadie se quiere quedar. De allí donde ha nacido el apostolado. Reitero, no tengo nada en contra del apostolado. El ser apóstoles de Dios, Él constituyó apóstoles, pero que sea Jesús el que lo constituya. Lo duro del caso es que en estos apóstoles que tenemos ahora no son todos, pero los hay. En la mayoría hay un aire de grandeza, ¿ya? Donde nadie se le puede acercar, tienen los guardaespaldas, tú sabes. Y esto es difícil de entender, cosas que no lo hizo Jesús, el gran apóstol, el apóstol de los apostolados, el apóstol de los apóstoles, maestro de maestros, profeta de profetas, pastor de pastores, evangelista de evangelistas. No se dio eso, él se dio al servicio. De lo que tenemos ahora no, tú sabes. La mayoría del cuerpo ministerial en su actualidad son como una maceta de ajo. Todos quieren ser cabeza. En la maceta de ajo no hay cuerpo, pura cabeza. Nadie quiere estar al servicio de otro. La proliferación de apóstoles en estos tiempos ha surgido y emana de la sed de prestigio. Nadie se quiere quedar atrás. El culto a la personalidad es idolatría y es abominación ante los ojos de Dios. Nunca se le debe olvidar esta verdad. Jamás. Esto nosotros debemos de olvidarlo. Cuando el sol brilla, no hay lugar para las estrellas. Cuando el sol brilla, no hay lugar para que las estrellas brillen. Cuando el sol de justicia, que es Jesús, que es nuestro Cristo, quien murió en la cruz del Calvario, gobierna el corazón del hombre, de este hombre ministerial, en él no hay lugar para el prestigio. Cuando el hombre se hace una estrella en el escenario, la gloria de Dios no se hace presente. Señores, el grave problema que tenemos en la actualidad para que se manifieste la gloria de Dios es que en las constelaciones de nuestras congregaciones tenemos muchas estrellas brillando con su propia luz, luz que nace del orgullo, la independencia, la autosuficiencia, la arrogancia, la soberbia, la altivez, la prepotencia y sobre todo la falta de quebrantamiento. Necesitamos ministros que amen a Dios más que a sus éxitos personales. Por esta causa, Dios tiene que producir un quebrantamiento en la vida de todo aquel que ha llamado para poder llevar a cabo su obra. Hijos, se requiere de que se produzca un quebrantamiento en la vida de los hombres que están ahorita en el ejercicio del ministerio. El quebrantamiento es una de las etapas más difíciles del ser humano, porque está en proporción directa de la entrega de una voluntad que indica una obediencia. Mire, el quebrantamiento produce una humillación. La humillación, una abnegación. La abnegación, una entrega de la voluntad. Entrega de la voluntad, la sumisión. La sumisión, la sujeción.
la sujeción, la verdadera obediencia. O sea que yo no voy a entrar en una verdadera obediencia, porque hay dos tipos de obediencia y dos formas de obedecer. Los dos tipos de obediencia es obediencia por resignación y obediencia por contentamiento. Los dos tipos de obediencia y las dos formas de obedecer es obediencia por opresión y obediencia por persuasión. Entonces yo voy a entrar en la verdadera obediencia, en esa verdadera obediencia por sujeción, pero entro en sujeción cuando hay sumisión, pero cuando estoy en sumisión es porque hay la entrega de una voluntad, pero entrego la voluntad porque hay una abnegación, pero hay una negación, hay una abnegación porque hay una humillación, y hay una humillación porque en mí se ha producido un quebrantamiento. El quebrantamiento es Dios tratando con la autosuficiencia de los hombres para que estos a su vez comiencen a depender de Él. El doctor Keating Silvas Bermúdez, en uno de sus libros, pude extraer esto cuando lo leí, me edificó y me ayudó mucho. Él dice, cito, cuando el quebrantamiento de la voluntad se activa en la vida del hombre, él mismo toca las fibras más profundas de su ser, neutralizando su potencial y su habilidad para liberarlos de su autosuficiencia y de su autodependencia y autosuficiencia, e impulsarlo a una mayor experiencia espiritual. Lo cierto es que el inmenso poder del quebrantamiento, cuando logra su efecto en una persona, es capaz de revolucionar y producir vida aún en medio de huesos secos. No habrá promoción espiritual sin que haya un quebrantamiento. Esta es una gran verdad que debe ser depositada o atesorada en el cofre de todos aquellos que son llamados por Dios para un ministerio. Nunca olvidemos esta verdad y nunca se nos pase este principio por alto, que desciende de lo más alto. Solo los verdaderamente quebrantados ante Dios serán ascendidos y promovidos por Dios en su reino. Fin de la cita. Esto lo dijo Keating Silvas Bermúdez. Mis hijos, según el relato bíblico, Dios hizo grandes cosas con los que estaban en el caos más grande de este mundo. Los que dijeron en su situación precaria que no podían con ellos, Dios pudo hacer las cosas grandes. Los que estaban, repito, los que dijeron en su situación precaria que no podían, con ellos Dios pudo. Un Gedeón, un Moisés, un Jeremías, un Elías, un Job, un Nabucodonosor. Hay un testimonio que leí del conocido pastor, predicador, coreano, Paul Yong-sop. Él llegó a un estado de un caos total. Una iglesia, después de tener más de 1,000 miembros, se le fue todo al caos. Sus finanzas, sus hijos, su familia, todo lo abandonaron, incluyendo su salud, porque empezó a sufrir de una tuberculosis que lo estaba matando, expectorando los pulmones. Hay un libro de él que lo leí, dice ¿por qué tengo que sufrir? Y ahí leí este testimonio. Lloré, como usted no tienes una idea. Creo que te va a servir de mucho. Él decía, él se llevó a la azotea de su casa una pistola
y le digo a Dios, Señor, me matas, pero llévame al cielo. Y escuchó la voz de Dios cuando le digo, cobarde. Y le digo, Señor, ¿por qué me llamas cobarde? ¿No ves la iglesia que me diste a pastorear después de tener 1000 personas congregándose? Ya no hay una, todas se fueron. Está en caos. Mis finanzas están en caos. Mi hogar en caos. Mis hijos y mi esposa me abandonaron. Mi salud es un caos porque tengo una tuberculosis que me está matando. Y me llamas cobarde. Y oyó la voz de Dios, del Eterno, cuando le dijo, Paul, quiero que entiendas una gran verdad. Del caos hice yo al mundo. Entrégame tus caos y yo haré de tus caos grandes mundos. Baja la pistola, cobarde. La bajó, lloró y entregó toda su vida a Dios. Y Dios hizo de sus caos grandes mundos. Pero entendió una gran verdad que usted y yo debemos entender. Dios le dijo a Paul Young-Ishor, Paul, si yo no hubiese intervenido, tú hubieses ejecutado o percutado el revólver y te hubieses matado. Y Paul Young-Ishor le dijo, Señor, en tu prognosis, en tu eterno conocimiento, tú sabes que lo hubiese hecho. Le dijo Dios, lo sé. Quiere decir que para efectos de ti y de mí, tú estuvieses muerto. Y le dijo Paul Young-Ishor, sí, Señor, tú sabes que sí. Y le dijo Dios, desde ahora en adelante vas a hacer lo que yo te diga, porque los muertos no tienen poder de decisión. Para efectos de ti y de mí, tú estuvieses muerto. De modo que de ahora en adelante tú no tienes poder de decisión porque estás muerto. Tú vas a hacer de ahora en adelante lo que yo te diga. Esto es quebrantamiento. Morir para que Él viva. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es quebrantamiento. Esto lo tenemos que entender todo ministro, todo el que esté en el ejercicio del ministerio lo tiene que entender. Que con los hombres que estuvieron en el caos, con ellos Dios hizo grandes cosas. Hombres que dijeron no puedo, Dios pudo. Gedeón, Moisés, Jeremías, Elías, Job, Nabucodonosor. Con ellos que dijeron no puedo, fue que Dios hizo las grandes cosas. Quebrantamiento está en entender que somos el ser más pequeño ante un Dios grande. Es entender que somos vasos e instrumentos en las manos de Dios para que Él haga su obra. Quebrantamiento emana de un corazón que percibe la necesidad que se tiene de la presencia de Dios y de su gracia. Quebrantamiento está en todo aquel que percibe su pobreza espiritual, comprendiendo que en Dios están los más grandes recursos para saciar lo que es insaciable en el ámbito humano. Esto es según lo que está escrito en Mateo 5:13, bienaventurados los pobres en espíritu. Mis hijos, el quebrantamiento es aquella aptitud en la que todo el ser del hombre es sumergido en sumisión, estando en sujeción, sediento de conocer el más grande deseo de Dios para su vida, para obrar en obediencia. El quebrantamiento es Dios tratando la autosuficiencia de los hombres para que estos a su vez comiencen a depender de Él. En una ocasión, a Kathryn Kuhlman, en una de sus oraciones, le expresó a Dios su total dependencia y esto la llevó al éxito. Ella en su oración le dijo, Señor, los hombres nacen a menudo con grandes virtudes
Unos nacen con oídos musicales para cantar y tocar, otros con una buena voz para cantar, otros con belleza para modelar, otros tienen inspiraciones para escribir y para pintar. Señor, en mi caso yo nací sin nada, no soy nada, no tengo nada. Si tú crees que puedes hacer algo con la nada, entonces la nada te entrego. De la nada, Dios hizo una de las más grandes evangelistas con un poder de sanidad y una pasión muy fuerte por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la dependencia hacia Dios nos llevará a la grandeza. La independencia de Dios y la dependencia de nosotros mismos nos llevará al fracaso. Catherine perdió todo de sí para hallar todo de Dios. En una ocasión, refiriéndose a la persona del Espíritu Santo, dijo: no es un poco de Él y un poco de mí. Mucho de Él y un poco de mí. Es todo de Él y nada de mí. Esto es quebrantamiento, nuestra dependencia total de Él. Y es una renuncia total de nosotros mismos. Pablo dijo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarme a mi Señor Jesucristo. Eso está en Filipenses, el capítulo 3, versos 7 al 8. Quebrantamiento. Tanto necesitamos como ministro entenderlos, vivirlo y mantenerlo. Es el acto de desmoronarte, cementarte, desarmarte, inutilizarte, destruirte, para que todo tu ser pueda morir y Cristo pueda vivir en ti. Dios va a buscar la forma de cómo desmoronarte, segmentarte, desarmarte, inutilizarte, destruirte para que todo tu ser pueda morir y Cristo pueda vivir en ti. Gálatas 2:20. Conmigo lo hizo. Yo sé de qué te estoy hablando. Sé de la escuela que vengo y sé el trato que Dios me ha dado. Los momentos donde de las áreas en las que yo no he querido suicidar, Dios ha tenido que producir. Jesús entendió y enseñó y vivió este principio. Él dijo, y oiga el gran mensaje que está acá. Lo hemos leído y no lo hemos entendido, porque la mayoría de los cristianos leen Biblia pero no estudian. Analice este pasaje. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Esto está en Juan 12:24. Vamos a analizar esta alegoría. Porque en esta alegoría que Jesús presenta, relaciona la cáscara como el alma no santificada. La cáscara es el alma no santificada, que contiene la voluntad que está viciada y dominada por el pecado y que adquirió tal autonomía y despliegue que es prácticamente infranqueable para el espíritu renacido. Mis hijos, la vida está dentro de la cáscara, que es la semilla. Esto es lo que Jesús quiso enseñar. Hasta que esta no sea esquebrajada, no germinará y por ende no habrá fruto. Como verdad paralela, la Biblia habla del ungüento de nardo puro, que es otra alegoría que Jesús presentó también allí, o que se presenta allí en el pasaje, porque en la primera entendemos que el alma es la cáscara que cubre la semilla y que la semilla es el espíritu del hombre, ¿ya?
pero que lo que está en el espíritu, que Dios puso en el espíritu, no puede germinar y dar fruto hasta que la cáscara no sea quebrantada o esquebrajada. Entonces, como verdad paralela, la Biblia habla del ungüento de nardo puro que está dentro de un frasco de alabastro, según Juan 12:3. Las Escrituras usan intencionalmente el adjetivo puro para hacer referencia al perfume. Este es un ungüento de nardo perfumado que puede representar el espíritu renacido. No obstante, a menos que el frasco de alabastro fuera quebrado, el ungüento de nardo puro no podría ser liberado. Es extraño, oiga la verdad que hay acá, es extraño que mucha gente valoran más el frasco de alabastro que representa el alma que el ungüento perfumado que representa el espíritu renacido. De la misma manera, muchos piensan que la vida llevada por su hombre exterior, que es el alma, es más valioso, que representa el frasco y la cáscara, es más valioso que la vida que Dios puede desarrollar a cabo en el hombre interior, que ha logrado tener una libertad en el proceso del quebrantamiento, que viene siendo el perfume y que viene siendo la semilla. La semilla se quebraja la cáscara, el alma es quebrantada, la voluntad es quebrantada, produce frutos y el perfume de nardo perfuma toda la casa cuando se quebraja, cuando se quiebra el frasco que viene siendo el alma. Eso es una gran verdad que está allí, que la gente no lo ha entendido. Prefieren mantener el alma que dar libertad al espíritu. Y el quebrantamiento del hombre exterior, que es el alma, es llevado a cabo por el Señor para lograr la liberación del espíritu renacido. La única obra que Dios aprueba es la obra que se realiza por el espíritu renacido. Y el espíritu puede tener perfecta libertad de acción al ser quebrantado el hombre exterior, que en este caso viene siendo la cáscara o el frasco de alabastro, que tiene relación con el alma. Entonces, sin el quebrantamiento prácticamente no somos aptos para realizar ninguna tarea. Todo entusiasmo, celo, clamor e inclusive nuestra más grande deseo y nuestra más grande obra son vanos ante Dios si su procedencia no emana de la obediencia como resultado de un quebrantamiento. El quebrantamiento es fundamental, ya que es la única manera que uno llegue a ser un vaso útil para el Señor. Esto no lo hemos entendido los que se han entronado y han hecho del ministerio una etiqueta ministerial y no han entendido que el ministerio es un don de servicio. Mis hijos, entre toda la gente del mundo, en relación a los que tienen la vida del Señor, encontramos dos condiciones de vida. En unos la vida se encuentra atada, circunscrita y aprisionada por un alma que no está quebrantada. Pero en otros, el Señor ha abierto una brecha. Presta atención a esta verdad. Por el proceso del quebrantamiento. La vida que está en el espíritu renacido ha podido brotar. El problema de nosotros no radica en cómo obtener vida, pues ya la tenemos, sino en cómo permitir que esta vida emane de nuestro interior. Cuando decimos que el Señor tiene que producir en nosotros el quebrantamiento, no es solo una figura retórica, ni una doctrina, ni es un capricho humano, un capricho de maestro briseño. El quebrantamiento tiene que llevarse a cabo para ser útil en el propósito de Dios. La vida del Señor puede
propagarse por toda la tierra, pero está encerrada en nosotros. Y allí se queda, porque no hay quebrantamiento. El Señor puede bendecir a la iglesia, pero su vida se encuentra aprisionada, restringida y bloqueada por nuestro hombre exterior que no ha sido quebrantado. Si el exterior no es quebrantado, no traeremos bendición a la iglesia, ni siquiera a las naciones, ni podemos esperar que el mundo reciba la gracia de Dios por medio de nosotros. Mis hijos, el principio en el sistema del reino de Dios es totalmente diferente. Jesús dijo, el que quiere ser servido tiene que aprender a servir. El que quiere ser grande tiene que hacerse pequeño. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Eso lo dijo Jesús. Está registrado en Mateo 23, 11, 12. En Lucas 22, 24, 27 se presentó una escena. Lucas lo registra, lo investigó y lo registró. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos será el mayor. Pero él les dijo, hablando de Jesús, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros. El sistema del reino de mi Padre es diferente al mundo. Sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque les hago una pregunta, mis hijos, le dice Jesús a sus discípulos. ¿Cuál es mayor en el reino de Dios? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿Cuál de los dos? Jesús les hace la pregunta. ¿No es el que se sienta a la mesa? No es ese. Es el que sirve. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Quieren ser grandes? Aprendan a servir. Nunca pongan un ministerial por delante del servicio. Nunca pongan un don ministerial por delante del servicio. El apóstol Pablo puso por delante del apostolado el servicio. Él entendió que no hay un llamado más significante que el llamado a servir. En la mayoría de sus cartas, cuando daba las salutaciones, decía, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pero primero dijo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Eso está en Romanos 1:1, Filipenses 1:1, Tito 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Primero el servicio y después el apostolado. Hay apóstoles que en este tiempo no quieren de que ni le digan siervo, porque ya no somos siervos. Por favor, reitero, señores, la sed de prestigio es una influencia satánica que produce y que procede del mismo infierno. Por esta causa podemos ver el contraste que se dio en Jesús en comparación a Satanás. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios, y Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. Repito, la sed de prestigio es una influencia satánica que procede del mismo infierno. Por esta causa podemos ver el contraste que se dio en Jesús en comparación a Satanás. Satanás, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios, y Jesús, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. El texto dice en Filipenses, el capítulo 2, versos 5 al 6, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En relación a esto, el Señor me dijo una palabra que nunca se me ha olvidado.
trabaja desde la sombra, en el anonimato. Deja que sea yo quien te suba al escenario, te levante el telón y prenda las luces. Toda la gloria es mía y yo la compartí contigo. Esto lo tengo presente. El otro monstruo que tenemos que luchar es con el poder. Pero en nuestra próxima clase vamos a luchar con el cuarto. El tercero es el poder. El cuarto viene siendo el placer sexual. El área sexual, en lo que los hombres han mal caminado, han dado un paso muy mal y han sido desechados por Dios para el ejercicio del ministerio por no tener dominio en el área sexual. ¿Ok? Nuestra próxima clase, ya saben, quieren obtener información más de esto, obtengan mis libros por Amazon: Excelencia Ministerial, La Fuerza de la Justicia y Plan Financiero de Dios. Pongan Doctor Maestro José Briceño y los títulos de los libros y ahí les va a salir el cómo hacer la compra. ¿Ok? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos josn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.